La definición más clásica que es que primero va la moral, los principios, criterios, valores y después va la ética, como una reflexión a la moral. La moral es aquella que orienta la conducta que es socialmente aceptada, es decir, lo que está bien y lo que está mal. La ética habla más del sentido de la vida que nos hace cuestionarnos la moral. Adela Cortina coincide con esto al decir que la sociedad, la cual está dotada de una estructura moral, sostiene que primeramente, a diferencia de los animales, los seres humanos razonamos nuestras reacciones, y debido a esto es que nos vemos en la necesidad de justificar nuestras decisiones. Es gracias a esto que el ser humano es dotado de libertad al no estar influenciado por el medio. Este asume más bien la responsabilidad de conocer y entender la realidad, asumirla y actuar justificadamente, es decir, actuar con responsabilidad moral. Continuando con los doctores Heriberto y Navarro, las cualidades de los valores, estos que rigen la moral, han sido ampliamente discutidos. No se puede decir que son objetivos porque no se le puede asignar a un objeto como tal, y tampoco tienen una característica finita o que se agote. Por otro lado, no son meramente subjetivos porque pierden la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero son apreciaciones más bien las que nos van guiando en nuestra conducta. Una persona actúa moralmente cuando actúa conforme a los valores preestablecidos. Se dice más bien que es una moral colectiva. Se actúa éticamente cuando una persona hace reflexión sobre esta moral colectiva. Adela Cortina nos dice al contrario, una persona moralmente educada, la cual reconoce a una persona inteligente que trata de conocer la realidad con una mente abierta a los problemas y a las propuestas de solución existentes, que no se cierra a lo que existe y que se nutre de la realidad y proyecta desde esta, que toma esta realidad en serio, con relación a los demás y tomándolos en cuenta, sin cerrarse en sus propias creencias que se convierten en un idealismo patológico, que siempre con la posibilidad de ampliar el ámbito de la realidad posible y encontrar siempre una salida. Sin embargo, esto difiere de lo que dicen los doctores, porque es bajo los criterios expuestos de los doctores, el mantener una mente abierta a los problemas hace alusión a una reflexión, lo que invoca más bien a una persona ética, no moralmente educada. Los doctores Heriberto y Navarro también exponen el tema de un dilema, el cual nos hace tener difíciles los valores a los cuales en un dilema es difícil saber a qué valores se te está atentando. La ética que nos tiene que ayudar en estos dilemas para poder formular un criterio para poder actuar. Entonces, ¿cómo podemos actuar de manera ética? Es decir, de manera reflexionada, lo cual no es lo mismo que de manera perfecta. Tenemos que definir primeramente nuestro fundamento, lo cual difiere de actor a autor. Hacer el bien, el amor al prójimo, el bien mayor, cumplir con el deber, derechos humanos, buscar la felicidad, etc. Cada autor en este sentido nos da una guía de cómo tenemos que actuar en convivencia. Sin embargo, muchas de estas difieren en principio y repercuten en todos los aspectos de la vida, desde social, cultural hasta económico, como bien podemos ver en la postura de Marx en el proletariado versus la burguesía. Otro autor, Aranguren, nos expone un término de moral vivida versus moral pensada. La moral vivida es aquella que ha existido antes de nosotros, llamado código social moral. No depende de nosotros, es el contexto en donde vivimos. Luego está la moral pensada, que es aquella que delimita a un código moral personal. Este código moral personal aspira a ser social y que aplique para todos. Cuando estos dos códigos, el moral y el social, coinciden, es que nos podemos sentir aceptados en un grupo. Cuando difieren es que hay tensiones. Adela Cortina coincide con esto, al decir que desde esta perspectiva el ser humano toma decisiones basadas en tendencias fundamentales de su temperamento, de sus ideales que existen y de los códigos morales vigentes en la sociedad, es decir, un código social moral. El ser humano no puede escapar su contexto y actúa bajo él. Sin embargo, no hay que caer en el dogmatismo y relativismo, el cual nos diría que sería imposible comunicarnos con diferentes culturas o con diferentes códigos morales sociales, y la realidad nos dice lo contrario, que esto claramente se puede ver en la globalización. Ahora, para mi interpretación personal, me pareció interesante que muchos de mis argumentos partían de una sola frase que decía que la moral es cómo tratamos a la gente. La moral es cómo tratamos a la gente que no conocemos, mientras que la ética es cómo tratamos a la gente que conocemos. En este primer acercamiento a la ética yo pensaba que eran dos formas de llegar al mismo camino. Con una actuábamos cuando nadie nos veía y con la otra
y con la otra era nuestra postura ante la sociedad, o sea, una máscara. Ahora veo que la moral es ese conjunto de normas por las cuales nos regimos, y es gracias a una reflexión o hacer un proceso ético que decidimos actuar de maneras diferentes cuando estamos solos versus acompañados. Para una distinción entre la moral y ética. Moral es lo concreto, lo práctico, lo social, los valores. La moral es el conjunto de normas por los cuales se rige una sociedad. La filosofía revisa la moral. A la filosofía que revisa la moral se le llama ética. De la misma manera, el estudio del ser humano se le llama antropología. Uno es el estudio del otro. Es por esto que el doctor Navarro dice que la ética no existe como un contenido específico, sino que es una pregunta, un verbo. Eticar sería un mejor término, el cual es un término abierto, una pregunta que nos permite cambiar y que lleguemos a adquirir una nueva moral reflexionada. En conclusión, es importante la distinción entre ética y moral para poder en primera parte hacer una distinción en el lenguaje y poder utilizar cada uno en vocabulario adecuado, para poder decir cuál es tu postura moral, cuáles son tus valores ideales, qué está bien aceptado por tus círculos sociales más cercanos, y a partir de esto poder hacer una reflexión. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué actúo de la manera que actúo? Y de esta forma poder hacer ética.